Hola, ¿se me oye bien? ¿Me lo podéis escribir en el chat? A ver, bueno, no sé si se me está oyendo. Se está conectando Pablo y cuando pueda también que hable. Hola, Hola. ¿se me escucha? Sí, ¿me oyes tú a mí, Pablo? Sí, te veo y te escucho. Vale, vale, porque me estaba diciendo Zoom que estaba habiendo problemas con mi altavoz, pero yo estoy viendo que lo detecta. Yo te escucho bien. Vale. Bueno, vamos a dejar unos segundos para que se conecte algo más de gente. Eh, y bueno, Dale. eh, empezamos a presentar la clase y luego, vale, dice Olivia que nos oye bien. Vale, estupendo. Ok. Vale, pues ahora vamos a empezar. Eh, Vamos a tardar más o menos, le he dicho a Pablo que se preparara una intervención de más o menos media hora, donde explique algunas cuestiones fundamentales de quién fue Lacan y algunas eh, aportes que hizo al psicoanálisis. Eh, y luego en el chat van a poder ir dejando preguntas y al final pues intentaremos responder algunas de ellas. Pero bueno, sin demorarnos demasiado porque es una clase breve y que luego la gente que le apetezca verla después también la vea en un rato y se entere, ¿no? Que es un poco el objetivo de la clase. Hola Ariana también que nos saludan por ahí. Si te parece, voy a dejar el link en una story por si alguien que lo vea ahora en Instagram, si se quiere conectar también, eh, lo puede hacer pinchando. Ok. Y nada, y cuando termine ya empezamos. Dale. Si surge alguna pregunta de lo que es de la gente que lo ve, de última, dejo el. Creo que esto va a quedar grabado, ¿no? Sí, lo vamos a dejar luego en el canal de YouTube y luego yo también voy a editar las partes. Listo. Bueno, dejo la dirección de Instagram. Si me surge alguna pregunta de esto, que me la manden a mí, así no te joden a vos. ¿Te parece? Vale, ahí está, sí. Bueno, cuando quieran, empezamos si quieren. Vale, pues empiezo yo un poco presentando la clase y explicándoos un poco cuál es el objetivo. Ujú. Bueno, esto es una clase abierta, gratuita, que hemos decidido Pablo y yo hacer para dar a conocer algunas cuestiones interesantes y fundamentales de Lacan y que en sí misma sirve para hacernos una idea de, bueno, es complicado, ¿no? Pero un poco qué aportes hacen tan importante la figura de Lacan dentro del mundo psicoanalítico dado que es un autor que revoluciona, o unas personas dicen que convulsiona la práctica del psicoanálisis, de modo que no puede volverse a pensar como venía siendo hasta su aparición en el mundo psicoanalítico, ¿no? Entonces, Pablo va a hablar de algunas cuestiones, aportes que hace Lacan sobre la obra de Freud y que le convierten en un autor importante. Y también otro objetivo de la clase es que algunos de ustedes, si se sienten convocados o interesados en conocer más, bueno, la enseñanza del psicoanalista francés, pues vamos a partir del próximo lunes, en una semana, a iniciar un curso de introducción al psicoanálisis lacaniano que va a dar Pablo y que va a constar de 8 clases cada lunes a las 8 de la tarde hora española, 4 de la tarde en Argentina. Y bueno, si quieren más información, luego lo diré al final de la clase. También pueden mandar un mail a infopsicoanálisis y más@gmail.com y les pasamos allí un documento PDF donde está todo el programa, los temas que va a tocar
Pablo en cada clase, etcétera, ¿no? Y bueno, antes de darte la palabra, te quería presentar. Pablo Rolando es psicoanalista, licenciado en psicología por la Universidad de Buenos Aires. También está terminando, creo, ¿no? Todavía de cursar un magister o ya lo entregaste, Estoy haciendo la tesis todavía. haciendo la tesis. Pero además, Pablo ya tiene una experiencia de varios años siendo docente allí en la UBA. Y aparte, pues bueno, por la magia de las redes sociales, nos conocimos él y yo hace ya un par de años y surgió la idea de que utilizáramos esta plataforma de psicoanálisis y más para llevar el psicoanálisis fuera de la universidad, que es muy importante que también esté fuera de la universidad y de los discursos universitarios, de la academia, y que cualquier persona interesada, tanto sea del mundo de la salud mental como no, pudiera tener cierta formación de calidad rigurosa y a un coste no tan elevado como muchas veces es en las instituciones psicoanalíticas. Y bueno, pues él ha hecho ya varios cursos en psicoanálisis y más. Uno de ellos es que es el síntoma para el psicoanálisis, que está disponible grabado si a alguien le interesa. Y el último que hizo es pues, analizar, ¿no? Donde se metía con cuestiones un poco de la práctica con pacientes, de cuál es el trabajo del analista en consulta y también fuera de consulta, cuando supervisa, cuando formaliza los casos y cuando comparte con otros colegas, ¿no? Bueno, este curso, como decía, está pensado en introducir a Lacan a cualquier persona interesada en ello, que no hace falta tener formación en psicología o en psicoanálisis, aunque sí es cierto que conviene conocer un poco los conceptos del psicoanálisis freudiano, porque Lacan es un autor que piensa sobre ello. Igualmente, por la experiencia que tengo yo como alumno que he sido de Pablo, él intenta siempre hacer una divulgación asequible para todo el mundo, no le importa hablar de una manera más sencilla, repetir conceptos, porque lo que le interesa a Pablo es que se le entienda. Hay otros analistas que es todo lo contrario. Pero bueno, la cuestión es que es un curso de introducción a Lacan para cualquiera que esté interesado, sea analizante, sea psicólogo, sea psiquiatra, sea estudiante en la universidad o le interesa el psicoanálisis, porque le interesa el mundo de la teoría en la ciencia social, en la clínica o lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, termino ya, me estoy enrollando un poco, pero bueno, era para que la gente No, sepa tranqui. quién eres y dar un tiempo más a ver si se conectaba alguien. Pero bueno, te doy la palabra y después luego respondemos alguna pregunta que se os ocurra y vuelvo a hablar yo un poco de la formación. Ok. Bueno, en principio, gracias por la presentación y gracias por las palabras. Este, yo no sé si ustedes me escuchan bien, no se corta lo que estoy diciendo, ¿no? No No. sé, no tiene ningún delay. Ok, genial. Porque recién medio como que en algún momento se entrecortaba. En principio, esto es una breve conversación que va a operar como una introducción a un curso que es introductorio, que de hecho está nombrado así, Introducción a la enseñanza de Jacques Lacan. O sea que es una introducción a una introducción, un poco una cuestión que es paradojal, pero no puede ser presentada de otro modo, me parece. Porque la enseñanza de Lacan ha sido tan revolucionaria dentro de lo que es el campo del psicoanálisis y ha puesto de vuelta en boga el discurso freudiano, lo ha mantenido vivo en mi lectura y en la lectura de muchos analistas post-lacanianos, han mantenido vivos los conceptos de Freud a condición de reinterpretarlos totalmente. O sea, para que eso se mantenga vivo, ha tenido que ser leído de otro modo, ha tenido que pasar por una transformación radical que implica que la obra de Freud sea totalmente leída ahora, a partir de la década del 50, por Lacan, con conceptos del estructuralismo, de la filosofía, de la matemática, de la lingüística, etcétera. Lacan ha hecho pasar toda la obra de Freud por esas operaciones de tamización, tomando esos conceptos de la filosofía, de la lingüística y de la matemática para reducir la obra a ser básicamente otra cosa. Es otro.
psicoanálisis hasta cierto punto. Si bien hay toda una intencionalidad de Lacan que se mantiene durante toda su obra y que él sostiene siempre, que es el retorno a Freud, él se plantea el inicio de su enseñanza en 1953 como una operación de retorno a Freud, denunciando que el psicoanálisis post-Freud se ha alejado de los conceptos principales, se ha alejado un poco de lo que es la rigurosidad freudiana para los casos clínicos, se ha alejado un poco del concepto del inconsciente, se ha alejado un poco de la noción de lo no sabido dentro del yo, que para Lacan va a ser radical para su concepción de lo que va a ser el sujeto. Sujeto, hoy damos por sentado más o menos que es algo inherente al psicoanálisis, y la verdad que no, Freud nunca habló de sujeto, no hay la palabra sujeto en la obra de Freud. Sujeto es una palabra que introduce Lacan para leer el psicoanálisis, por ejemplo. ¿Qué quiero decir con esto? Que Lacan ha vuelto a Freud a condición de releerlo y de algún modo de reinventar, si se quiere, lo que nosotros podemos entender como psicoanálisis, pero con una idea que se sostiene en toda la obra, tanto de Lacan como la de Freud. La idea de que hay algo que obedece a un registro que no es el de la conciencia, que no es accesible al yo, que es opaco y que pulsa a expresarse en el sujeto, en la persona, si quieren, bajo formas diversas. Los síntomas, los lapsus, los actos fallidos, los sueños. Esa noción es la del inconsciente. Lacan va a sostener la hipótesis que tiene Freud de que existe el inconsciente y de que ese inconsciente se expresa. La cuestión es cómo va a leer ese inconsciente, cómo va a pensar ese inconsciente Lacan y qué consideraciones va a hacer a partir de pensar el inconsciente de un modo u de otro, que va a hacer incidencia en toda la clínica. Porque no es lo mismo pensar que el inconsciente es algo que puede ser accesible a la conciencia si uno lo obtiene, si uno logra recuperar el recuerdo reprimido, que era la idea que tenía Freud de recuperar lo reprimido inconsciente y hacerlo consciente de vuelta, a pensar que en el inconsciente hay algo que es imposible de recuperar, que es un poco la noción que va a trabajar Lacan al final de su enseñanza, por ejemplo. Entonces, fíjense que ya considerar el inconsciente de otro modo, considerar el inconsciente como temporal, no como eterno, como pensaba Freud, todo está ahí y va a poder ser recuperado alguna vez, es un poco la idea que tiene Freud. Lacan va a suponer que el inconsciente tiene una temporalidad, tiene tiempos, tiene momentos donde se expresa y momentos donde hace silencio, y que el analista va a tener que operar con esos tiempos. Fíjense como toda la incidencia que va a hacer Lacan con respecto a la obra de Freud va a virar toda la lectura que uno puede hacer con respecto al psicoanálisis en sí. Entonces yo pensé hoy, como para tener una conversación corta, tres o cuatro ideas, aforismos, si quieren, lacanianos, nociones que están dando vuelta en la obra de Lacan, que nos pueden permitir pensar un poco generalmente cómo él aborda un poco la obra de Freud, que es básicamente lo que él hace. Un ataque de falsa modestia. Lacan va a decir que él es de algún modo freudiano todo el tiempo, pero él está reinventando algunos conceptos, releyéndolos, modificándolos, haciéndolos funcionar para lo que él quiere decir, con lo cual es un ejercicio un poco de falsa modestia, uno de los pocos que tiene Lacan directamente. Después, bueno, si quieren vamos a conversar un poquito de por qué la obra de Lacan es tan opaca para algunas personas y por qué hay como una especie de mítica de que la obra de Lacan es inaccesible. En principio hay que entender que Lacan se acerca al psicoanálisis desde un lugar distinto. Lacan se acerca al psicoanálisis desde la psiquiatría, a diferencia de Freud, que se acerca desde la medicina siendo neurólogo. Lacan, si bien pertenece al discurso médico, está más cercano a lo que es la clínica de la psicosis. El interés de Lacan por el psicoanálisis surge a partir de los trabajos de la paranoia de Freud, a partir de los trabajos del presidente Schreber, donde aborda cuestiones más ligadas a la psicosis. Y Lacan trata de aplicar ciertas categorías psicoanalíticas a un caso de él de paranoia, que es el caso Aimé, muy conocido, es su tesis de doctorado, con la cual culmina sus estudios de psiquiatría, que se llama Sobre una paranoia de autopunición. Lacan le aplica a ese caso nociones psicoanalíticas. Así empieza a interesarse por el psicoanálisis Lacan, desde un poco la psicosis. Vamos a ver que Freud hace una aproximación radicalmente distinta. Freud se acerca al psicoanálisis a partir de la escucha de la histeria. Es otra posición y otro modo de incluso empezar a pensar el psicoanálisis. ¿Y qué es lo que le interesa a Lacan en un principio? Leer a Freud con categorías de su época.
cuando Lacan empieza a producir psicoanálisis, a desarrollar su enseñanza, está en boga el estructuralismo, la lingüística, está en boga Saussure, está en boga Roman Jakobson, está en boga las lecturas de filosofía de Hegel que hace Poiré en París, a las cuales asiste Lacan y asiste Sartre y asiste Foucault, para que se den una idea, la gente que estaba en la misma sala escuchando a Poiré hablando de Hegel. Ese movimiento tan rico cultural de la década del 50 en Francia termina desembocando un poco en la forma en la que Lacan va a leer a Freud. Y va a volver hacia Freud con ideas muy fuertes que se van a desarrollar en toda su obra. Por ejemplo, el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Esa es una de las ideas que yo quería desarrollar hoy con ustedes, que es, para Lacan, el lenguaje va a tener una función radical para pensar al sujeto en el psicoanálisis y al concepto de inconsciente en sí mismo. No es algo totalmente novedoso. En Freud también podemos pensar que el inconsciente quiere decir algo y es algo que se lee. Si ustedes van a textos como Construcciones en psicoanálisis, Freud tiene la idea de que el inconsciente se recupera pedazo por pedazo como una ciudad oculta, como una ciudad sumergida en la arena y que de esos pedazos uno hace desciframientos, hace lecturas. Así toma ese ejemplo tan famoso de la egiptología a partir de la piedra Rosetta, la piedra que Napoleón descubre en una de sus expediciones a Egipto y que Champollion termina de algún modo descifrando un lenguaje en esa piedra que es lo que da un poco el inicio a la egiptología. Lacan aplica esa idea freudiana del desciframiento que está presente en toda la obra de Freud y de la dialéctica de los elementos que componen un lenguaje. Para Lacan, el lenguaje va a ser radical para pensar el concepto de inconsciente. No puede pensarse inconsciente sin pasar por las categorías del lenguaje. De hecho, para Lacan, hasta cierto punto, en su última época de enseñanza, en el Seminario 23, para Lacan, lo que nos parasita, lo que nos hace síntoma, es el hecho de hablar, es el hecho de estar habitados por el lenguaje. Entonces, ya pensar que el inconsciente está estructurado como un lenguaje supone en principio que el inconsciente tiene una estructura, que tiene una estructura legible, que hay reglas que lo gobiernan y que dentro de esas reglas, cuando se exprese, vamos a tener que estar atentos para poder decir, bueno, en esa expresión hay un sujeto de ese inconsciente. La segunda cuestión es ubicar que, además de que ese inconsciente está estructurado como un lenguaje, algo quiere decir de alguien, hacia alguien está dirigido ese decir, hacia alguien apunta el mensaje que hay ahí. La cuestión es saber si ese mensaje que está de algún modo dicho, de un modo inconsciente, expresado en un síntoma, apunta a un decir del sujeto o apunta a esta figura tan renombrada de Lacan ¿qué va a ser la del otro? Si uno vive en función de las imágenes que se constituyó del otro, o si de algún modo puede construir con eso que lo atraviesa, con eso que es el hecho de hablar, que le hace síntoma una palabra nueva, una palabra propia, una palabra que sea neológica en el sentido que sea novedosa para él, pero que le sea propia, que no sea algo que es repetición de las palabras, de los significantes que ha escuchado del otro. Entonces, en principio, esa noción de que el inconsciente está estructurado como un lenguaje abre toda una vertiente a lo que es la clínica psicoanalítica, porque vamos a ver que hay cuadros o tipos clínicos, o como Lacan va a leer, estructuras clínicas, que se caracterizan por la dialéctica del lenguaje, es decir, que un elemento esté encadenado a otro, que uno siga a otro, o por la imposibilidad dialéctica. La psicosis para Lacan, por ejemplo, va a estar caracterizada por la imposibilidad dialéctica del lenguaje. Pues bien, ya de por sí leer que el inconsciente está estructurado como un lenguaje hace pensar en un montón de cuestiones, entre otras esa, ¿hay o no hay dialéctica en una cadena de palabras, en una cadena de significantes? Y esa dialéctica o no va a ser diagnóstico para el psicoanálisis. Luego está toda la equivocidad del lenguaje y todo lo que implica poder leer algo que está estructurado como un lenguaje. Porque si para algo tiene que servir el psicoanálisis, es para producir alivio al padecimiento del sujeto. El psicoanálisis es una praxis, como lo define Lacan en el Seminario 11, una praxis que tiene que servir para que alguien de algún modo la pase lo menos mal posible dentro de un mundo que le va a suponer dificultades. Y
esa praxis que tiene aplicaciones terapéuticas, es conveniente que un analista esté advertido de que un sentido o una palabra, un significante adosado, un sentido cargado de sentido que se repite y que se repite en un texto toda la vida puede ser leído de otro modo. Para eso Lacan introduce dentro de esta noción de que el inconsciente está estructurado como un lenguaje, la equivocidad del lenguaje, que el lenguaje puede ser equivocable. Si el lenguaje puede ser equivocable, quiere decir que uno no está pegado a ese sentido toda la vida. Por ende, esa tarea del analista va a ser saber leer de otro modo los sentidos con los que el sujeto viene. De hecho, en el seminario 24, Lacan va a proponer eso. El analista tiene que, hasta cierto punto, saber leer de otro modo, equivocar el lenguaje, equivocar las palabras que el sujeto dice, su decir, su sentido común, para producir sentidos nuevos, para producir nuevas versiones que permitan alivio sobre el padecimiento. Que de hecho es un poco retomar lo que hacía Freud. Freud tomaba un poco la historia de un sujeto, sus palabras, su padecimiento e interpretaba su sentido. Pero esa interpretación era una interpretación que se sostenía por el valor de la palabra de Freud en la transferencia. Esa interpretación ya es contar de nuevo. Bueno, la capacidad de una analista de contar de nuevo, de volver a leer un significante, implica en principio que ese significante esté estructurado, ordenado en una cadena de lenguaje. Implica este concepto, esta noción lacaniana de que el inconsciente está estructurado como un lenguaje y que eso puede ser leído hasta cierto punto de un modo diferente. Fíjense cómo ya eso introduce cambios dentro de lo que es la praxis clínica, dentro de lo que es la posición del analista, porque la palabra del analista va a tener peso ahí, y el lugar desde donde escucha también va a tener peso, el modo en que se escucha va a tener peso. Esa es una de las breves ideas que tenía como para desarrollar, que esto es como da para todo un debate, ya que la impronta del lenguaje va a estar radicalizada para Lacan en un registro que va a ser el simbólico. Lo simbólico va a ser la estructura del lenguaje, va a ser la cadena de las palabras, va a ser el lugar del otro en términos de garante del código del lenguaje del sujeto, y va a ser en principio lo que va a ordenarle un poco las relaciones con el mundo a partir de también el otro registro que va a ser de las imágenes, lo imaginario, las identificaciones, las imágenes que uno se hace de las cosas, el sentido común, las identidades. Todo eso está armado de un enjambre simbólico imaginario, de imágenes y de palabras, que es más o menos como nosotros constituimos nuestra realidad. Esa es una de las nociones con las que Lacan vuelve a leer a Freud, la del inconsciente estructurado como un lenguaje, donde le da una predominancia radical a partir del seminario 5 a lo simbólico, a la estructura del lenguaje, a los efectos que el lenguaje tiene en un sujeto y a los modos en los que un sujeto se relaciona con las cosas a partir de nombrarlas. Voy a decir algo más sobre esto y vamos a pasar a otro tema brevemente, para otro tema polémico, de hecho. Pero en el seminario 2 Lacan sugiere que lo simbólico en tanto lenguaje, hace universo. Y hagan este ejercicio de sentido común. En el momento en que uno entra al lenguaje, entra a hablar, es hablado por otro, y uno pasa por esa vivencia pasiva de ser hablado por el otro, porque es el único modo en que podemos hablar. El niño humano, el cachorro humano, no nace hablando, sino más bien que es envuelto por palabras a partir de que otro le habla, y eso es una experiencia que para nosotros está totalmente naturalizada, pero es una experiencia violenta. El lenguaje se impone al sujeto y de repente nos dice que mesa se dice de determinado modo y que es diferente a taza, a virome, lapicera, a televisor, a todo lo que ustedes quieran. Fíjense que de golpe alguien nos indica que las palabras indican cosas y que esas palabras se dicen de determinado modo. Eso es una experiencia violenta para el niño. El lenguaje se impone a ese futuro sujeto. Desde el momento en que ustedes empiezan a usar palabras para nombrar las cosas, han perdido radicalmente el instinto. Esta es una de las nociones fundamentales que atraviesan la enseñanza de Lacan. La pérdida de ese plan instintivo a partir del hecho de habitar el lenguaje, a partir del hecho de habitar las palabras. Retoma una idea freudiana de un texto bellísimo que les recomiendo, que es El malestar en la cultura, para ubicar que la cultura, en tanto el lenguaje, nos va a generar un malestar, nos va a generar problemas, nos va a generar prohibiciones, nos va a generar de algún modo renuncias. Una de esas renuncias va a ser no todo va a poder ser realizable, no todo va a poder ser dicho, no todo va a poder ser satisfecho, satisfecho en términos de pulsión, en términos de deseo incluso del sujeto. No todo va a poder ser de algún modo alcanzable. Entre ello, perdemos
perdemos de entrada la relación directa con los objetos. Fíjense que ustedes ya no se relacionan directamente con las cosas, utilizan palabras para nombrarlas. Desde el momento en que nosotros nos relacionamos con palabras, con significantes para nombrar las cosas, hemos perdido el instinto, hemos perdido nuestra relación directa con ese plan programático que tienen los animales y que ahora nosotros vamos a tener más bien pulsiones, más bien palabras, más bien acceso limitado a los objetos. La relación de objeto para el sujeto hablante, para el humano, está totalmente alterada por el hecho de hablar. Fíjense cómo Lacan trae, a partir de que el inconsciente está estructurado como un lenguaje, toda esta lógica de que, bueno, no solamente va a afectarnos en términos de cómo nos dirigimos al otro o cómo utilizamos las palabras para nombrar nuestra vida cotidiana, sino cómo nos relacionamos con los objetos, incluso con los objetos amorosos, con los objetos que odiamos, con los objetos que idolatramos, con todo tipo de objeto va a estar atravesado por la categoría del significante, por la categoría del lenguaje. De allí en más que va a aparecer una frase, una palabra, una frase, un aforismo lacaniano en el seminario 19, muy polémico y que ha atravesado un poco el final de su enseñanza, que es no hay relación sexual. Que no haya relación sexual implica que para el sujeto humano, para el sujeto hablante, mientras está atravesado por el lenguaje, tiene que construir su objeto, su relación al objeto, incluso al objeto del cual va a hacer uso en la sexualidad, del cual se va a satisfacer su sexualidad. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros no tenemos un plan programático, no tenemos instinto. Vamos a tener que construir nuestro objeto sexual, nuestro objeto de goce sexual. Fíjense que ya Lacan retoma lo que Freud sugiere en el texto Tres ensayos para una teoría sexual, donde Freud va a decir, bueno, lo más variable de la pulsión es que no viene dado con un objeto de antemano, eso va a construirse. Bueno, a esa construcción Lacan va a meterle el lenguaje. A partir de que no hay una buena palabra para referirse al objeto, vamos a tener que construir un objeto cada uno para gozar de la sexualidad de un modo singular. Y este es uno de los mayores, si se quiere, aciertos que tiene Lacan. Recuperar la singularidad del goce del sujeto en los modos en que va a hacer uso del lenguaje. Esa experiencia lacaniana de que cada uno es afectado por el lenguaje de un modo singular, de un modo distinto, va a hacer que cada uno construya su pulsión, su satisfacción sexual de un modo diferente también. De un modo del cual va a tener que hacerse responsable luego, pero de un modo diferente y singular a la vez. Este, toda esta cuestión lacaniana de no hay relación sexual, del inconsciente está estructurado como un lenguaje, alude a la práctica clínica, porque en la clínica, en la praxis analítica, uno tiene que escuchar sujetos que tienen que construir también su objeto de goce o tienen que de algún modo responsabilizarse por los modos de gozar que tienen con aquellos objetos que han construido, entre otras cuestiones. O tienen que responsabilizarse por las palabras que dicen, que no son por lo general escuchadas porque nadie las sanciona. Esa va a ser un poco la función del analista para Lacan. La función del analista para Lacan va a ser, de algún modo, escuchar el discurso del otro y devolverle la responsabilidad sobre ese propio discurso. Esa equivocidad del lenguaje que permite leer la historia de un paciente de un modo diferente, de un modo menos coagulado por el padecimiento, va a ser uno de los mayores aciertos de la enseñanza de Freud, en lo que Freud va a llamar la roca viva de la castración o la envidia del pene, que son dos nociones a las que arriba Freud al final de su enseñanza, que hacen que los análisis duren eternidades o que directamente nunca lleguen del todo a concluirse, porque hay un resto de padecimiento ahí. Lacan va a reinterpretar eso con la noción de fantasma, con la noción de fantasía, con la noción de que eso incluso es un texto que sostiene todavía que hay otros que pueden o hay otros que tienen, con esa lógica de presuponer que el sujeto se satisface en algo con esa ficción que arma, con esa ficción de impotencia o de imposibilidad. Eso va a permitir avanzar aún más en lo que es la cura, considerando que hay ciertos fantasmas que estabilizan a los sujetos, que hay ciertas fantasías, ciertas ficciones que producen una estabilización incluso en el padecimiento, y que a eso es a lo que hay que apuntar para conmover, por ejemplo. Para poder hacer eso hay que leer.
y toda la operatoria lacaniana, toda la operatoria lacaniana, incluso en análisis, es leer el texto de un sujeto, leer lo que un sujeto dice, leerlo para equivocarlo, leerlo para reinterpretarlo, leerlo para introducir una pequeña coma en lo que entre mil otros conceptos que hoy acá, pero que no da para desarrollar porque vamos a quedarnos cortos y al modo en que Lacan lee el psicoanálisis y al modo en que también se hace preguntas clínicas, preguntas por el deseo, preguntas por la diferencia diagnóstica, preguntas por qué sujeto habla cuando alguien habla, que son preguntas que uno da por sentado, pero que se recuperan desde Freud. Si hay algo que Freud ha señalado desde el inicio de su práctica, es que uno no es dueño en el medio de lo que está diciendo de golpe se produce un equívoco, un acto fallido, un lapsus, uno olvida lo que quiere decir y de repente lo recupera tardíamente, con otro sentido, etcétera. Lacan va a retomar todo eso para preguntarse quién habla cuando alguien habla y a quién le habla particularmente y para qué habla. Toda esa noción lacaniana de tomar la clínica psicoanalítica como una clínica de las preguntas, una clínica de los técnica que implica que el sujeto tenga que responsabilizarse por su deseo, por sus modos de gozar, por sus, por las versiones que ha sostenido, que le han ordenado la vida hasta determinado momento, hasta que ha tenido que hacer una consulta porque está padeciendo. Todas esas nociones lacanianas se apuntan a una cuestión que es radical y que atribuye total responsabilidad a Freud, pero yo creo que es Lacan quien termina de darle brillo, que es la responsabilidad subjetiva. Lacan es el analista que termina ubicando la responsabilidad del sujeto sobre su elemento fundamental en la dirección de la cura. Devolverle a un sujeto el valor de sus palabras, su responsabilidad por lo que dice, así sea todavía no conocido por él. Así no sepa bien qué está diciendo, no sepa bien hacia dónde va su deseo, ha de hacerse responsable de eso. A diferencia de lo que es si quieren, y lo menciono muy brevemente, a diferencia de lo que es algunos otros enfoques terapéuticos donde lo que se hace es una cuestión más pedagógica de educar al sujeto, de explicarle cómo debe vivir, el psicoanálisis y particularmente el psicoanálisis lacaniano apunta a una propuesta de responsabilidad subjetiva, apunta a devolverle al sujeto la responsabilidad sobre su decir, que en esta época, que es un poco más bien equivocada en términos de pensar que el sujeto se hace responsable de sí mismo, más bien está orientada a la época a que el sujeto no se responsabilice mucho de nada, es una práctica que va hasta cierto sentido contracultural en este momento. Contracultural en el sentido de que la época y la cultura de la época empujan a que los sujetos se desresponsabilicen y el psicoanálisis todavía sostiene una práctica de responsabilidad. De responsabilidad sobre su deseo, de responsabilidad sobre sus síntomas, de responsabilidad sobre su padecimiento y sobre el modo en que hace lazo con los otros. Porque en última instancia, vuelvo a retomar una de las ideas que mencioné al inicio, el psicoanálisis tiene que servir para que un sujeto de algún modo vuelva a tener un lazo un poco más amigable con su modo de gozar la sexualidad, con su modo de gozar de los lazos con los otros y con su vida en general. Lacan lo define en el Seminario 24 como un sesgo práctico para una vida un poco más feliz. E incluso nombrarlo de ese modo, alude a la responsabilidad del sujeto, porque nunca dice qué es la felicidad. Fíjense que decir que es la felicidad ya sería hacer pedagogía. Lacan dice que uno tiene que tener un poquito una vida un poco más feliz si se analiza, si un análisis conduce hacia ese lugar. Pero la felicidad va a tener que nombrarla al sujeto. Allí radica su responsabilidad. En fin, este curso apunta a eso, apunta a introducir por qué el lenguaje es importantísimo para entender el psicoanálisis lacaniano, por qué la noción de deseo es importantísima para pensar el deseo del sujeto y no los fantasmas en los cuales sostiene el deseo del otro, sostiene su vida, a veces respondiendo a mandatos que ni siquiera sabe que no son de él, sino que son más bien heredados por identificaciones o porque supone que es el buen lugar en el cual el otro lo va a admirar o valorar o querer o maltratar incluso. Este curso apunta a ese tipo de cosas, apunta a considerar ese tipo de nociones, apunta a preguntarnos por estos tres registros con los cuales Lacan lee la obra de Freud, que son lo simbólico, lo imaginario y lo real.
apunta también a preguntarnos qué es una diferencia diagnóstica desde lo que es el psicoanálisis lacaniano, cómo alguien puede diferenciar una estructura neurótica de una psicótica o de una perversa, apunta a ese tipo de nociones que son radicales para quienes quieran acercarse al psicoanálisis lacaniano. No está orientado para que sea inaccesible, no está orientado para que sea opaco, y aquí retomo el último punto, que es que la enseñanza de Lacan de por sí es difícil porque es una enseñanza oral. Lacan, a diferencia de Freud, no ha escrito tanto como Freud. Si ustedes van a los tomos de López Ballesteros o de Amor Ortu, van a encontrarse con 3 libros enormes en López Ballesteros o 25 libros ordenados en Amor Ortu, la editorial que editó toda la obra de Freud. Esa empresa freudiana de escribir, de ordenar conceptualmente lo que quería decir, de preguntarse en un texto y citarse el mismo en otro, esa empresa freudiana no la tiene Lacan. La enseñanza de Lacan es oral, oral en lo que él va a llamar su seminario. Los seminarios eran encuentros que hacía Lacan 2 veces al mes, donde desarrollaba un tema durante un año. Y así van a encontrar, por ejemplo, que el seminario 10 está totalmente desarrollado en la experiencia de la angustia en la práctica analítica, la angustia en el sujeto, la angustia en la psicosis, la angustia en la neurosis, la angustia en el deseo. Toda la temática va a rondar la angustia. Cada año va a tratar un tema diferente, pero eso no quiere decir que haya una progresión. No es que uno puede leer el año 1, el año 2, el año 3 de cada seminario y creer que eso implica una progresión en su enseñanza. Al contrario, cada año y cada tema hay que tomarlo en función de qué se está preguntando Lacan en ese momento de su enseñanza, no como una cuestión superadora, sino más bien como qué orienta su pregunta y, y hacernos preguntas nosotros. ¿Qué quiere decir Lacan o qué nos quiere decir Lacan con esto que es una enseñanza oral? O enseñanza oral porque esos seminarios han sido taquigrafiados y transcriptos y hace eso que a veces sea mucho más inaccesible acompañarse de ese texto, leerlo, que leer un texto que está corregido, escrito y orientado a ser muy claro con lo que uno quiere decir. Ustedes saben que en la enseñanza oral hay algo directamente que se pierde. Uno empieza a hablar y de repente no sabe dónde va a terminar. Es uno de los efectos de la magia del lenguaje. Se desorienta, se reordena, piensa a la vez. Lo mismo que estoy haciendo yo en este momento, que yo planteé un par de ideas y de ahí me puse a hablar. No simplemente pensé qué decir específicamente con algo escrito como en una clase. Esa es la diferencia que hace que por momentos la enseñanza de Lacan sea difícil de acompañar y de leer, y porque además su obra escrita, los escritos uno y 2 que son básicamente los textos de Lacan, son muy opacos, porque tiene un estilo muy barroco, tiene un estilo de un francés muy formal, cargado a veces de adjetivos, cargados de acepciones, que hace que uno un poco se pierda en algunas ideas. Bueno, este curso apunta a que tratemos de echar un poco de luz sobre eso que es opaco, ser un poco más accesible, tomando ejes fundamentales, tomando nociones fundamentales como inconsciente, transferencia, pulsión, repetición, entre otros conceptos que van a ser los que él va a considerar como principales o fundamentales del psicoanálisis, y preguntarnos por qué va diciendo Lacan en diferentes momentos de su época. Apuntar a eso, a una enseñanza un poco más accesible, un poco más preguntable y menos dogmática también, menos dogmática, porque es difícil a veces eh, dar lugar a la dubitación y a las preguntas sobre algo que nos es inaccesible para nosotros. Entonces uno termina siendo un poco dogmático en ese sentido. Esto se lee así. Bueno, la idea no es que esto se lea así, sino más bien preguntarnos cómo poder leer esto, cómo hacer esto más accesible. En fin, esa es un poco mi orientación y es lo que caracteriza un poco mi práctica en sí. Eh, Hay una frase que orienta un poco, y con esto termino y doy lugar a las preguntas. Hay una frase que orienta un poco mi labor docente y es una frase de Lacan de un texto muy bello, muy cortito, que se llama Alocución sobre la enseñanza. En ese texto, Lacan dice que algo sea para ustedes una enseñanza no quiere decir que se produzca de allí un saber. Es decir, que alguien les muestre cosas a ustedes, que se las enseñe en términos imaginarios y que les diga se tienen que decir así o de otro modo, no quiere decir que para ustedes eso implique una producción de saber. La producción de saber pasa por otro lado, pasa por poder transmitir un saber sobre el deseo que opere como causa, que a ustedes les interese como pregunta, que les haga eco en algún lado. Si eso se produce, se construirá un saber de otro modo. Bueno, mi deseo es justamente ese, que ustedes puedan de algún modo acompañarme a hacernos estas preguntas y que esto les deje un saldo de saber en ese sentido. Saber del cual cada uno luego se hará responsable de lo que
lo que le haga eco y leerá más, o se interesará más, o se analizará, o se convertirá en analista más futuro. Cada uno sabrá el destino que tome en función de esas cosas. En fin, te devuelvo la palabra a Víctor y esta es mi presentación. Si hay alguna pregunta, cuando quieran, estoy para contestarlo. Vale, Pablo. Bueno, muy bien. Has tocado algunos temas, pero muchos se han quedado fuera porque queríamos hacer algo breve, y por lo tanto yo lo que invito es a que mandéis un mail pidiendo más información a infopsicoanálisis.com, porque bueno, hemos elaborado ahí un documento PDF que estoy ahora aquí viendo, ¿no? Donde tenemos el programa donde se especifica qué temas se van a tocar en cada clase, ¿no? Y estoy leyéndolos y bueno, es que Pablo ha hecho una síntesis de los más importantes, pero hay muchas cosas que van a quedar eh, por fuera de esta reunión, y que también son muy interesantes, ¿no? Entonces, bueno, si alguien quiere hacer una pregunta o algo que la haga ahora, y si no, yo voy a volver a repetir un poco lo del principio. Eh, Esta clase abierta es un resumen sobre algunos temas que ha hecho Pablo, de lo que él considera, yo también, que son los aportes más importantes de Lacan, pero que en realidad eh, lo que de verdad tiene mucha más información y es de mayor enjundia es el curso que ha preparado estos meses anteriores Pablo, de introducción al psicoanálisis lacaniano, ¿no? La idea era hacer una formación que no fuera ni muy extensa ni muy breve, que diera tiempo a tocar cuestiones fundamentales de Lacan, pero sin ser una cosa semestral o de un curso universitario, etcétera. Y bueno, Pablo me propuso que en 8 clases, de 1 hora y media cada una, a razón de una clase por semana, podríamos ofrecer una formación breve para principiantes que quieran interesarse y conocer la obra de Lacan. Entonces, bueno, las clases, como he dicho, van a ser el lunes, empieza el próximo lunes 19, a las 8 de la tarde en España, a las 4 en Argentina, y van a ser una a la semana. Lo dicho, si quieren información o si quieren inscribirse, el precio son 90 euros. Y nada, lo primero que tienen que hacer es mandar un mail a infopsicoanálisis@gmail.com, y ya a partir de ahí les mando el documento, les decimos los modos de pago, etcétera, etcétera. Así que, bueno, estoy viendo que no hay preguntas. Yo creo que es porque, bueno, ha sido un resumen donde has tocado algunos palos, pero que quizás pues están asimilando un poco la gente que se ha conectado todo lo que has dicho, y probablemente es gente que acaba de, probablemente de hablar, de escuchar hablar de Lacan, ¿no? Que están interesados, pero que todavía no tienen el bagaje como para cuestionar sobre conceptos. En el curso ya les aseguro yo que van a preguntar mucho, porque Pablo va a extenderse mucho más, va a explicar el concepto, además de una manera con un hilo mucho más organizado, donde va a tocar palos, donde va a hacer referencias directas a los seminarios de Lacan, donde les va a dar bibliografía, donde la cuestión va a ser mucho más profunda. Así que, bueno, les invito a participar. Yo, bueno, hace ya un tiempo hice un curso, fui alumno de Pablo, y la verdad es que eh, aprendí bastante y saqué mucha información para luego seguir leyendo yo, ¿no? Eso creo que Pablo lo ha dejado claro, ¿no? Que el curso es una invitación para conocer un poco lo más importante de Lacan, pero que luego, por supuesto, esto no para aquí. Hay que leer al autor y luego, por supuesto, más formaciones nosotros o con otras instituciones o la Universidad de Buenos Aires o donde sea, ¿vale? Pero creo que para la gente que, como a mí, como para Pablo no, pero el ponerse a leer directamente a Lacan, la sensación es que era que no entiendo nada, que soy medio estúpido, pues este tipo de formaciones o de lecturas de otros analistas que han intentado introducir a Lacan son muy útiles, ¿no? Y yo estoy convencido de que lo que va a hacer Pablo también va a ser útil para empezar en el mundo del psicoanálisis lacaniano en esta ocasión. Así que bueno. Si quieres decir algo más, Pablo, si no lo dejamos aquí, yo la voy a dejar la clase grabada. Si la gente quiere volver a escuchar la que está conectada, lo vamos a poner en YouTube, y sobre todo la gente que a lo mejor por horarios
me ha dicho que no podía estar. Les he dicho que no se preocupen, que bueno, que va a estar grabada y que se puede ver después. Y luego yo intentaré también, bueno, coger las partes donde se pueda entender cada concepto que haya tocado Pablo de una manera más sintetizada. Pero bueno, no sé si quieres decir algo más y Bien. si no, nos vemos el lunes que viene. No, en principio, nada, les agradezco el haber participado, los espero a los que se quieran sumar el lunes que viene y que tengamos en cuenta esto que venimos mencionando, que es un espacio que está dirigido a ser accesible, a poder operar como una introducción, a producir preguntas, a poder también tomar algunos conceptos que a priori de lejos pueden parecer muy opacos, pero que cuando uno va desmalezando y separando cuestiones que son secundarias y yendo a lo puntual, van a poder entenderse mucho más y que en base a eso, el programa que nosotros proponemos es un programa que es accesible en el sentido que está construido lógicamente, que no vamos a saltar de una cosa a otra sin una construcción lógica. Una construcción que nos va a llevar de un concepto al otro, de un modo más o menos accesible, amigable, para que podamos tener una idea un poco general de la obra. Luego, lo que decía Víctor, cada uno en base a lo que le resuene, a lo que le haga eco, va a profundizar en lo que más le llame la atención. La idea es un poco que sea así. Y bueno, lo que les decía, me caracteriza esto que mencionaba Víctor, de que mi idea es no ser inentendible, todo lo contrario, tratar de hacerme entender dentro de lo posible y que esto sea una buena experiencia para todos, tanto para ustedes como para mí, que la pasemos bien pese a eso. Así que nos vemos el lunes que viene en el curso cuando inicie y les agradezco el haber participado. Gracias a vos también, Víctor. Nada, por aquí dice Amanda que gracias a nosotros y que bueno, pasemos una buena noche. Gracias Amanda y gracias al resto por conectarse en directo y nada, si les interesa participar me mandan un mail ahora y hablamos por allí, ¿vale? Un Un abrazo a abrazo, todos. que ande Hasta muy bien. luego. Chao, chao.